Hola, soy Agus Paz Y yo, Nata Bernardoni. y este podcast se llama El vuelo del Fénix. Vamos a hablar de transformación personal y profesional. Queremos compartir con otros lo que fuimos viviendo y que los demás entiendan, no están solos y los podemos acompañar. En el mundo laboral, en la familia. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Hoy vamos a hablar de futuro. Hola, Agus. Hola Nata, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vamos a hablar de futuro? Sí, contame, ¿cómo estás pensando el futuro hoy? Qué buena pregunta, porque la verdad que empiezo a hablar de esto y no paro, porque cuando empiezo a pensar en el futuro, lo primero que tengo que aclarar es que nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero a la vez me gusta el concepto de empezar a hablar de futuros en plural, porque no hay un solo futuro posible, sino que en realidad el futuro, lo que viene por delante, lo que va a pasar en unos meses, en unos años, depende un montón de factores que no conocemos y muchos de nosotros también, ¿no? Cuando hablamos del futuro pensamos como que es algo que ya está hasta diseñado y congelado en el tiempo, y en realidad lo que tenemos que hay posibles futuros delante nuestro. ¿Y cómo deberíamos prepararnos para ese futuro y para esas posibilidades? Yo creo que lo más importante es que sepamos que un montón de cosas van a estar en la oscuridad, pero que a mí me encanta un concepto súper interesante que de los que estudiamos prospectiva, que tiene que ver con diseño de futuros y estudio de futuros, que se llama anticipación consciente. Entonces, lo que empezamos a hacer es, en vez de que las cosas nos agarren al 100% por sorpresa, podemos empezar a analizar en una posible anticipación de lo que puede llegar a venir. ¿Cómo, por ejemplo, si a mí me interesa un área de mi vida, cómo yo hago para detectar dentro de esa área las señales débiles? ¿Dónde las puedo buscar? ¿Cómo puedo mirar? ¿Desde dónde puedo armarme para organizar ese futuro? Posible para esa huida o ese frisado que habla de las personas. Para eso tenemos un montón de sesgos que nos limitan y no nos dejan pensar. Y los medios o los distintos lugares a donde llegan las primeras noticias saben eso, y como necesitan captar nuestra atención, porque los medios viven de publicidad y no está mal, juntan todas las noticias malas al principio, vamos a prestarle un montón de atención. Entonces, las señales débiles nunca están en las primeras planas. Si queremos detectar esas señales, tenemos que buscar en las siguientes hojas de un diario, imaginemos. En las siguientes van a estar las tendencias, entonces un poquito más abajo vas a encontrar estas señales que son conversaciones de nicho, quizás de expertos. Alguien te habla de biotecnología, de algo que está pasando nuevo, o alguien están estudiando un chip o alguna energía nueva que se está desarrollando, o algo que está pasando en un planeta lejano. Lo que digo es,
esa data que está mucho más dispersa, es muy interesante para detectar posibles futuros, nunca va a estar a la vista al 100%. La tenemos que detectar un poquito buscándola. Y una de las maneras de hacerlo es rodearnos de gente que no sea igual a nosotros. Porque ¿qué pasa si no lo hacemos? Todos estamos mirando lo mismo, todos tenemos los mismos sesgos, son los sesgos de nuestra tribu, y entonces se nos pasa por alto, no vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos porque estamos acostumbrados con nuestra percepción a ver algo que es lo que todos los demás que están alrededor nuestro ven. Vos y yo, que ya trabajamos y vivimos juntas en un montón de situaciones, viajamos, nos fuimos, somos amigas, seguramente estamos mirando las mismas señales. Nos sorprendería hablar con otros que no están en la diaria nuestra o que son especialistas de otras temáticas que nos disparan a pensar, uy, esto es una señal débil que podría estar ocurriendo. Y desde ahí empiezo a diseñar el futuro que yo quiero que pase. Contame la última señal débil que empezaste a detectar. Bueno, una de las cosas que más me impacta es que todo el mundo está hablando hoy en día de inteligencia artificial y incluso como la inteligencia artificial va a impactar en nuestros trabajos para adelante, en esos posibles futuros. Y yo creo que estamos detectando muy poco lo que va a pasar en medicina. El hecho de que hoy en día hayan descubierto incluso cómo estudiar y analizar desde las bacterias, de lo que es CRISPR, que tiene que ver con editar y pegar y cortar y pegar nuestro ADN. Hay muchos estudios que están relacionados con la medicina del futuro y con nuestra genética, que está pasando desapercibido porque de lo que se habla es de la inteligencia artificial. Como si estuviese en boca de todo el mundo el impacto que eso va a tener. Y para nosotros, la probabilidad de que vivamos mucho más años y mucho más tiempo va a estar más asociada a esos cambios en medicina y a prevención y el estudio de estos patrones y estas nuevas medicinas que van a empezar a aparecer a través de poder leer nuestro ADN, lo molecular, lo más chiquito, el poder llevar robots adentro de nuestro cuerpo que va a ir con la medicina correcta a los lugares adecuados de nuestro cuerpo en vez de esas terapias que atacan a todo el organismo. Son ejemplos de señales que yo voy viendo que están pasando ahora y casi nadie está hablando. Y hablando de futuro, un tema que me interesa muchísimo es, ¿cuál es la diferencia entre el futuro del trabajo o los trabajos del futuro? El futuro del trabajo, que de nuevo siempre estamos especulando en cualquiera de las dos opciones, tiene más que ver con que nuestra manera de vivir está cambiando. Entonces es muy probable que ese futuro del trabajo implique menos horas laborales por día, por ejemplo, o que con toda la llegada de estas nuevas tecnologías, que no son solo la IA y tampoco es la IA tal como la conocemos ahora, sino las nuevas versiones de IA que vengan, lo que va a pasar me parece que vamos a trabajar menos horas porque vamos a tener un montón de tareas que van a estar sistematizadas y van a estar ya delegadas en una IA, por ejemplo. Pero a la vez, seguramente tengamos que vivir mucho más tiempo. Ten en cuenta que el otro día que estábamos hablando con Miriam, lo que veíamos es que tenemos un tema de longevidad delante nuestro, que vamos a vivir muchísimos más años y además están habiendo menos nacimientos y ahí va la cosa, digamos. O sea, por ahí laburamos muchas menos horas, pero a la vez vamos a tener un desafío por delante de cómo distribuimos esas horas de trabajo y además cuántos años vamos a tener que seguir trabajando si después no hay nuevas generaciones o hay menos reemplazo de las generaciones que ya existimos por las nuevas porque cada vez hay menos nacimientos. Y si pensamos que se está invirtiendo la curva en donde generalmente había más gente joven y menos gente mayor y estamos a metros de que eso probablemente empiece a ser al revés y la curva se invierta, tenemos que pensar entonces que ese trabajo va a tener que ser distinto y por mucho más tiempo. Y los trabajos del futuro son todos aquellos trabajos que todavía no se inventaron o que se están empezando a ver en señales débiles, pero que tienen que impactar sí o sí. O sea, ya no puedo seguir pensando que van a haber abogados, contadores, médicos solamente. Yo creo que todos esos trabajos que acabo de nombrar van a seguir existiendo. Pero seguramente hay un montón de profesiones que se van a reinventar por toda la convergencia de las nuevas tecnologías y la manera en que Y si vos tuvieras que decirle, por ejemplo, a alguien que está queriendo estudiar
o reinventarse, ¿no? Una nueva carrera o una primera carrera. ¿Qué claves tengo que sí o sí tener en cuenta? Digamos que no puedo dejar de pensar en que esto me va a acompañar en esa carrera, sea la carrera que elija. Bueno, yo tengo hijos que me están escuchando en este momento, así que tengo que tener cuidado con lo que diga, pero yo creo que lo que es muy importante es que cuando uno elige una carrera, no se case con esa carrera, sino que justamente esta posibilidad y adquirir estas capacidades que son tan humanas, ¿no? Que no van a ser fácilmente reemplazables, que tiene que ver con esas habilidades que tenemos que ir desarrollando porque quizás tenga que cambiar a más de una carrera. Entonces, cuando yo le digo a los chicos, lo digo en serio, más allá del chiste a mis hijos, es ¿qué carreras tenés que estudiar? Vas a tener que encastrar carreras, vas a tener que encastrar temáticas, con lo cual quizás no tengas que seguir una carrera lineal en algún momento, o si los chicos no saben qué estudiar exactamente, yo les aconsejaría que cambien y que vayan utilizando los conocimientos que adquirieron en la primera carrera que decidieron estudiar y que la encastren con la siguiente, porque el camino ya no es tan lineal, no es uno se recibe, termina la carrera y después empieza a trabajar, sino que vamos a tener un montón de valles y de montañas para pasar. Es un camino sinuoso, diferente. Fer Cerboni, que es un mentor mío, habla del mundo turrón y también habla de ese mundo donde se puede ver el horizonte, pero montañoso. Entonces yo no sé lo que va a estar escondido detrás del siguiente pico. Yo solo veo hasta un punto, no puedo seguir viendo para adelante. Entonces el consejo que yo le daría a los que empiezan a estudiar o los que quieren volver a estudiar, que lo más importante va a ser la unión de todos los conocimientos y el desarrollo de las habilidades tan humanas que tenemos y no tanto el trabajo técnico, porque lo técnico va a cambiar. En cambio, esa capacidad que tenemos los humanos de conectarnos con otros, de ser empáticos, de trabajar juntos, de exaptar, que es utilizar las habilidades que tengo, pero de otra manera, para algo diferente. Eso seguro que son los desafíos que van a seguir estando y cada vez más rápido, cada vez más complejo, pero cada vez más divertido también. Qué vértigo, ¿no? Qué vértigo que me da la sensación que puede tener alguien que comienza una carrera, que tiene que estudiar, que tiene que elegir, porque es como el mundo está cambiando y muy rápido. Más que vértigo, que no imaginen que las respuestas van a estar en ese papelito que es el universitario, que lo necesitamos porque habla de querer terminar algo, del proceso, y no tanto el papel final o el certificado o el título, sino más bien el animarse a tolerar la frustración, que es una de las cosas que más les cuestan a los chicos hoy en día, el llegar a algo, tener una meta que no sea fácil y la satisfacción que te da cuando lo conseguís. Y después empezás de nuevo, y así la vida. Este tema me gusta porque me trae el tema de utilizar, por ejemplo, todas las inteligencias artificiales como el ChatGPT y que los chicos ahora lo utilizan para hacer la tarea, lo utilizan para un montón de cosas sin hacer proceso, sin tener el proceso ni creativo, digamos, ni el sentido común, ni el criterio para poder hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a influir en nuestras formas de pensar dentro de 10 años esos chicos que se formaron? No haciendo la tarea completa, ni haciendo el proceso de la pregunta, la respuesta, elaborar todo un trabajo de la A hasta la Z, ¿no? ¿Qué formas de pensar vamos a tener sin haber hecho todos esos procesos de aprendizaje? ¿Cómo nuestro desarrollo cognitivo se va a ver afectado por esto? En estos futuros posibles que existen, yo creo que si voy a ir para atrás,
¿no? Porque aparte, cuando imaginamos el futuro, en general se conectan las áreas de nuestro cerebro que evocan el pasado. ¿Vos te acordás cuando aparecieron las calculadoras, que la gente dijo, los chicos no van a aprender más matemática, por lo tanto no van a desarrollar más sus habilidades, por lo tanto estamos en el horno y estamos generando una generación de personas que no saben hacer cuentas? ¿A vos te cambió demasiado? No. Entonces lo que digo es un problema si no modificases nada del sistema educativo como para que los chicos empiecen a usar con lo que ya está dado como respuesta, cómo pueden encontrarle la vuelta, o nosotros los que estamos armando el sistema educativo, que igual está hecho para que no se mueva tanto, digamos, para que sea lo suficientemente poco flexible para acomodarnos a todo y que los chicos sigan aprendiendo, pero entender que siempre cuando imaginamos algo para adelante, lo primero que vemos es lo que nos preocupa, que el chat GPT les está dando las respuestas. Y yo lo que me pregunto es, bueno, pero ¿cómo estás desarrollando para que en vez de poder ir a buscar esas respuestas tenga que elaborar de una manera diferente las respuestas que estamos buscando, digamos, las preguntas que hacemos nosotros como docentes? ¿Qué es lo que estamos pidiendo a los chicos? ¿Es más importante que sepan fechas de memoria o que empiecen a desarrollar algo cognitivo diferente, siendo que ya tienen más fácil la parte de aprendizaje de idiomas o la parte de matemática, que ya nosotros también la tuvimos más fácil, o la parte, como decías, de preguntas que ya directamente te las devuelve una IA? ¿Y cómo hacemos para generar un verdadero proceso educativo más allá de que no puede ser igual al que venía? ¿Tenemos actualmente algún estudio que nos diga cómo está influyendo en nuestra vida diaria la inteligencia artificial? Sí, hay varios estudios que están analizando eso. Somos especie de... Hay una gran diferencia entre una persona de nuestra edad que ya tiene un criterio, que ya tiene un desarrollo, que no se crió con un teléfono ni con ninguna inteligencia artificial, a los chicos que ya toda su vida tienen un chat GPT como para preguntar, para desarrollar como la respuesta rápida y por ahí no tienen esa capacidad del desarrollo de todos los procesos que nosotros sí lo hicimos y lo hicimos de otra manera. Sí, yo no lo veo así. Yo lo veo como eso puede ser un posible futuro distópico en donde estamos creando chicos que no tienen el desarrollo cerebral y conexiones neuronales que necesitan. Pero con lo que sabemos del estudio del cerebro y cómo se conectan, lo que tenemos que encontrar es cómo se vuelven a unir esos aprendizajes que nosotros los vivimos a través de no tener un celular a mano, una computadora que nos diera las respuestas o lo que fuera, de una manera diferente. Y que el ser humano tiene una capacidad de adaptación enorme. Entonces lo que tenemos que empezar a preguntarnos es cómo hacemos para que, a pesar de que no tienen que seguir pasando por un proceso tan complejo, les demos otras herramientas para que sí puedan conectar y hacer esas autopistas que diría Gastón Morales, que necesitamos de conectar una neurona con la otra, que sea más rápido y demás. O sea, la verdad es que yo me imagino que un posible futuro es todos los chicos no adquirieron las capacidades que necesitábamos porque tuvieron más facilidad. Otro camino y futuro posible es que nos pusimos de acuerdo, que ya estaba obsoleto el sistema y que encontramos una manera de que esto no sea así y que desarrollemos las capacidades de nuestros chicos con las herramientas que tienen disponibles. Y quizás que no tengan que ser la típica agarrar la pala, ¿viste?, para laburar, sino más bien conectar las neuronas de una manera diferente y ponerse creativos y jugar con lo humano, que lo necesitamos un montón, y que quizás haya algunas cosas que nosotros pensamos que el esfuerzo era lo que nos llevaba y no los necesitan más. Y aceptarlo. Estas nuevas generaciones que van a convivir además entre sí en las organizaciones, vamos a tener que mirarlo sin pensar que no tienen desarrolladas las capacidades que nosotros tenemos. Es un re mega desafío ese. Bueno, y para terminar, como siempre, vamos a sacar una pregunta. Bueno, me toca a mí. Al azar, ¿eh? Dale.
por lo menos la historia de mi vida también es que yo no quería solo hacer algo, no quería o solo dedicarme a trabajar o solo ser madre, que me encantó. Yo quería siempre balancear y en serio lo digo, que no es una sola vida la que tenemos, es una vida en equilibrio, es una vida que tiene el balance lo más justo posible entre lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que tenemos que hacer porque tenemos que trabajar, que podría estar integrado, lo que nos llena como la familia, los amigos, los hijos y todos esos distintos caminos. Y para mí el equilibrio tiene que ver con eso, que no te quedes de un solo lado. Hay gente que decide vivir una vida llena de por ahí mucho más plata, una economía mejor, pero se quedó desbalanceado en todo lo demás de su vida familiar o de pasiones o de hobbies o lo que fuera. Y para mí el equilibrio es fundamental, es ese, tener un poquito de todo, ¿no? Todos los días. Buenísimo. Bueno, para mí también es poder equilibrar los diferentes ámbitos que tiene mi vida, pero también el cuerpo, ¿no? La mente y el espíritu, ¿no? Como diferentes planos, te diría, de mi propio yo. Y también tener la familia, mi marido, los hijos, los amigos. Pero primero estar equilibrada yo, porque si yo siento que estoy yo equilibrada, es como que todo fluye. Buenísimo. Este fue un nuevo episodio del Vuelo del Fénix. Síganos en las redes y nos vemos en el próximo.